Buenas tardes, vamos a continuar con el tema de evaluación primaria. La evaluación primaria es todo aspecto de evaluar antes de tocar al paciente, como la evaluación primaria puede comenzar desde que reciben el llamado hasta estar, digamos, a unos pasos del paciente. Bien, la evaluación primaria comenzará con la impresión general, el estado mental, la vía aérea, su respiración, circulación e identificar el tipo de prioridad. Bien, empecemos por la impresión general. La impresión general va a ser la forma en la que tú ves al paciente. Si está de pie, si está acostado, si lo alcanzas a percibir consciente o inconsciente, si lo ves quejándose. En general, la forma en la que tú llegas a percibir la condición del paciente con la simple vista. A partir de la impresión general podríamos darnos una idea de las probables lesiones que tenga en el caso de que haya sido un traumatismo. Por ejemplo, están en unos pasos del paciente, mediante su impresión general llegan a ver que hay sangrado, por ejemplo, en la ropa, en la pierna, sangre en la playera, sangre en la cabeza. Te puede dar indicios de que al menos tiene una herida, una laceración, abrasiones o ya sea una herida cortante. Inclusive se pueden detectar a simple vista las probables fracturas o deformidades. Sin embargo, que alguna parte del cuerpo esté deforme no quiere decir que sea una fractura. Ok, continuemos. Estado mental. El estado mental se va a valorar al estar en contacto con el paciente. Muchas veces desde la impresión general pueden ver al paciente que está con los ojos cerrados o que no tiene algún tipo de respuesta, ya sea verbal o motora, y pueden caer en el error de deducir que está inconsciente. Sin embargo, el estado mental, la única forma de averiguarlo es estando en contacto con el paciente. ¿Cómo se va a verificar? Primero, de manera verbal. Se le habla al señor, buenas tardes, ¿me escucha? Si el señor o la persona, en este caso, reacciona al estímulo verbal, entonces quiere decir que el paciente responde a estímulos verbales. Se realizó el estímulo verbal y entonces no reaccionó, se procede a hacer un estímulo doloroso. ¿Cómo se va a hacer el estímulo doloroso? Formas hay muchas. Algunos te recomiendan hacer un pequeño apretón en el músculo trapecio. Otros dicen que pellizcarle los lóbulos de la oreja. Algunos mencionan hasta los pezones. Lo ideal, la recomendación que les hago yo, con su lápiz o pluma que tengan disponible, lo colocan en alguna uña de los dedos de la mano y hacen una presión, o sea, presionan con el mismo lápiz la uña y eso va a generar un estímulo doloroso. ¿Por qué no les recomiendo apretar el trapecio o los pezones? Porque en vía pública se ve mal. Se ve mal que tú llegues, por ejemplo, a apretar los pezones a un hombre, y se ve peor si llegas a intentar apretar los pezones a una mujer. Apretar el lóbulo de la oreja no genera tanto dolor. Digamos que no es suficiente el estímulo doloroso para hacer que reaccione la persona. El pellizco o el apretón en el trapecio genera moretones. Por lo tanto, tampoco es tan recomendable. En cambio, el hacer presión sobre la uña no va a generar moretones, pero va a generar un estímulo doloroso lo suficiente para que el paciente pueda reaccionar. Entonces, si el paciente reacciona al estímulo doloroso, por lo tanto, reacciona al estímulo doloroso. Ok, y si no está consciente, no reacciona a estímulos verbales y no reacciona a estímulos dolorosos, por lo tanto, determinamos que el paciente está en estado de inconsciencia. Y eso nos va a llevar al siguiente punto, que es la vía aérea. El paciente que está inconsciente no necesariamente va a tener la vía aérea comprometida. Hay pacientes inconscientes con vía aérea permeable y pacientes inconscientes con la vía aérea impermeable. Entonces, si no hay sospecha de lesión cervical y el paciente no tiene la vía aérea permeable, ¿qué hay que hacer? Como ya se les estuvo explicando en sus prácticas y en el temario de vía aérea, empezar escalando los métodos para permeabilizar la vía aérea, comenzando por los métodos manuales que ya conocen. La hiperextensión del cuello, que también la pueden conocer como maniobra de frente mentón,
o elevación del mentón e inclinación de la frente. Este método manual de la vía aérea, para permeabilizar la vía aérea, perdón, se va a utilizar siempre y cuando no se sospeche de lesión cervical. Si se sospecha de lesión cervical, entonces procedemos a usar la tracción mandibular. Ok, entonces, en dado caso de que los métodos manuales ya no estén siendo suficientes para mantener permeable una vía aérea, entonces ya procedemos a uno mecánico. ¿Cuáles son los mecánicos? Las cánulas, tanto la cánula orofaringea como la cánula nasofaringea. Ya saben que indicaciones para cánula nasofaringea: paciente que esté consciente, paciente que tenga o no tenga el reflejo nauseoso activo, y paciente que tenga contraindicada la cánula orofaringea. Sin embargo, la cánula nasofaringea no va a ser suficiente si el paciente tiene obstrucción de la vía aérea por oclusión de la faringe mediante la relajación de la lengua. En este caso, se tiene que utilizar una cánula orofaringea. ¿Cuáles son las indicaciones de la cánula orofaringea? Paciente inconsciente, paciente que tenga el reflejo nauseoso ausente y paciente que tenga contraindicada la cánula nasofaringea. Algunos mencionan que no tiene que tener lesiones faciales. Sin embargo, hay que identificar desde dónde empiezan las estructuras que delimitan la cara. La cara o la cara se va a dividir en 3 tercios. El tercio neurológico, que es la frente; el tercio respiratorio, que es la porción que incluye la nariz; y el tercio digestivo, que abarca la boca. Entonces, una lesión en el tercio neurológico no va a ser impedimento para colocar una cánula orofaringea. Lesión en el tercio respiratorio, tampoco. ¿Por qué? Recuerden que lo que está lesionado en el neurológico, en el tercio respiratorio, va a ser la nariz. Y en el tercio digestivo, ahí sí podríamos como que pensarle el tipo de lesión, ya sea una fractura de los cóndilos de la mandíbula que no van a permitir que se sostenga la cánula, una fractura maxilar que podría condicionar también no colocarle la cánula orofaringea. ¿Por qué? Hay que ver en dónde es la fractura. Si es en los tercios, por ejemplo, en el arco mandibular, no hay ningún problema para colocar cánula orofaringea. Si es en la punta, en el mentón, en la unión de las dos maxilas, ahí sí podría dificultarnos la colocación de la cánula orofaringea. Lesiones intrabucales, pérdida de piezas dentales, también podría condicionártelas, por ejemplo, los incisivos centrales. Pacientes que tengan una prostodoncia fija, removible o parcial, ellos no pueden dificultarla. ¿Por qué? Porque al ser removibles, si ustedes le colocan la cánula, pueden aflojar o pueden soltar o liberar inclusive la placa. Y eso va a ser contradictorio o va a ser perjudicial para el paciente, porque ya, si estaba permeable, con estos 3 objetos dentro de la boca lo van a volver comprometida. ¿Qué es lo que hay que hacer si es que llegara a tener el paciente algún tipo de prostodoncia? Retirarlas. Y después de eso colocar la cánula orofaringea. Ok, entonces continuemos. Vía aérea. Además de la vía aérea, hay que revisar si no hay presencia de fluidos. ¿Qué tipos de fluido? Sangre, vómito, saliva o algún tipo de líquido, ya sea agua, refresco, leche, lo que pudiera haber, que sea líquido, que no sea producto de las secreciones de la boca. Que recuerden, en adultos se va a aspirar de 10 a 15 segundos. En niños, de 5 a 10 segundos. Con el aspirador que ya sepan usar o el que tengan disponible, sea el de vacío, sea el eléctrico, sea el manual o la perilla. Pero la perilla yo la recomiendo más que nada en niños o en secreciones como la saliva, que no son tan abundantes. Que ya que
Identificaron los problemas de la vía aérea, entonces, y ya los resolvieron, entonces proceden a la respiración. ¿Qué van a identificar en la respiración? Si es laboriosa, si es normal, si está ausente, y además de esto van a identificar la saturación de oxígeno. Recuerden, saturación de oxígeno normal en un adulto de 95 a 99%. Entonces, si el paciente tiene respiración laboriosa, identificar el por qué y cómo corregirlo. Además, en la respiración también es donde van a empezar a dar oxigenoterapia. Recuerden, escalando desde las puntas nasales hasta llegar a la mascarilla no recirculante con reservorio. Recuerden, puntas nasales ofrecen una frecuencia inspiratoria de oxígeno desde el 22 hasta el 44%. Mascarilla simple desde el 44 hasta un 90. La mascarilla no recirculante con reservorio ofrecen una frecuencia inspiratoria de oxígeno desde el 90 hasta el 99%. Hay condiciones especiales con dos mascarillas que ofrecen el mismo principio, que es la mascarilla Venturi y la mascarilla CPAP. Estas dos mascarillas son para ventilación mecánica no invasiva. Son casos muy específicos y, por mencionar un ejemplo, pacientes que tienen EPOC o asma podrían requerir estos dos tipos de mascarillas. Ok, entonces ya corrigieron los problemas de la ventilación, la vía ya está permeable, ya pusieron su cánula o su método manual, respiración. Ya regularon la respiración, ya saben cuánto está saturando, ya determinaron cuánto porcentaje de oxígeno hay en sangre, ya colocaron el oxígeno suplementario si se llegara a requerir. Entonces procedemos a la C, que es la circulación. Y quiero hacer un dato importante, una observación aquí en la circulación, porque la C, que es la circulación, es el único paso que se puede saltar de todos. Recuerden, va A, B, C, D y E. Entonces la C es la única que se puede saltar. ¿Por qué? Si ustedes aprecian que hay una hemorragia activa, pueden decirle a algunos de sus compañeros que la controle con un apósito, un vendaje compresivo o alguno de los muchos métodos que existen. Porque un colapso de la circulación puede comprometer tanto A como B. ¿Por qué? Cuando vean estado de choque van a entender el por qué. Entonces, circulación, ¿qué van a verificar en circulación? Condición de la piel, hemorragias presentes, temperatura y la glicemia capilar. Temperatura normal, ya saben, de 36.5 hasta 37.5. Condición de la piel, van a identificar si es normal, el color, si hay presencia de sudoración, si está pálida, fría, si hay cianosis o si hay ictericia. La glicemia capilar en un adulto, lo normal es desde 80 hasta 110 miligramos sobre decilitro. ¿Qué más se va a valorar en la circulación? La presencia y calidad de los pulsos. Presencia de pulsos tanto centrales como periféricos. Ejemplo de pulso central, carotidio femoral. De pulsos distales, los radiales, los popliteos, los del pie, por mencionar algunos. Que esa es la presencia de la circulación. Ahora, hay que verificar la calidad de la circulación. Si es rápida, si es rítmica, si es arrítmica, si es filiforme. Que ya controlaron circulación, identificaron problemas de la circulación, los corrigieron. Entonces pasamos al siguiente punto, que es la prioridad. Entonces, si hay un problema de circulación que no pudieron corregir, o un problema ventilatorio que a ustedes les impide que el paciente mantenga su homeostasis, entonces ya hay que determinar la prioridad. La prioridad se va a dividir en tres tipos: roja,
amarilla y verde, siendo la roja una urgencia mayor. La amarilla sigue siendo una urgencia, sin embargo, aún hay tiempo para que el paciente pueda llegar al hospital. Hay un cierto tiempo de espera. Y el verde es una urgencia menor, que el paciente no requiere atención inmediata o inclusive podría llegar de su propia mano, de su propio pie al hospital. Por mencionar algunas urgencias por color: urgencia roja, paciente con estado de choque o con obstrucción de vía aérea. Una amarilla, fracturas que no comprometan nervios o vasos sanguíneos. Una urgencia en color verde, el síncope o algún resfriado, alguna enfermedad que no requiera atención médica inmediata. Okay. La evaluación primaria puede y varía con base en los distintos factores que incluyen la condición del paciente, la cantidad de los técnicos en urgencias médicos en la escena y otras prioridades que establecen conforme se evalúa al individuo. Okay. ¿Cómo tomar decisiones? Primero, compromiso de la vea. Ya les mencioné, ¿está permeable o no está permeable? ¿Ventila o no ventila? Compromiso circulatorio, presencia de hemorragias, estado de choque, por mencionar unas. Y la respiración agónica, que normalmente es un indicativo del RCP. Además puede ser, por ejemplo, apnea o un paro respiratorio. ¿Cuál es la diferencia entre apnea y paro respiratorio? Paro respiratorio es el total colapso de la respiración, el paciente ya no puede tener autonomía respiratoria. ¿Cuál es la apnea? La apnea es la ausencia de respiración con presencia de bradicardia por más de 20 segundos. Podrían, por definición, ser lo mismo, pero ya en el paciente se darán cuenta que sí hay diferencia. ¿Cómo realizar la evaluación primaria? Primero, la evaluación del paciente, lo que ya mencionamos. Revisar si responde o no responde mediante la valoración del estado mental. Y realizar un examen rápido del tórax. Rápido y sencillo. Ver si hay expansión torácica y ver si hay entrada y salida de aire. Ok, entonces, el paciente parece sin vida, no tiene pulso o no responde, o tiene respiraciones agónicas, está jadeando. Entonces, determinamos que este paciente está en paro, ya sea respiratorio o cardiorrespiratorio. Si tiene signos de vida, entonces hay que proceder bueno, los signos de agonía son ausencia de respiración y ausencia de circulación. Y los signos de vida son los contrarios, que hay presencia de pulso, hay respiración, y ahí el estado mental estará consciente. La conformación de una impresión general nos sirve para determinar la gravedad del paciente y establecer prioridades y atención y transporte en dado caso de que haya múltiples accidentados o múltiples pacientes. Se basa en la valoración del ambiente, la valoración de la molestia principal y apariencia del paciente. En esta imagen tomamos, por ejemplo, como ejemplo, una niña. Alcanzan a percibir en la frente que tiene sangre, podría ser una laceración, y alcanzo a ver que se está agarrando la rodilla izquierda, y en la rodilla izquierda se alcanza a ver sangre. Por lo tanto, ¿este paciente es o no es de prioridad? Juzgando por la simple imagen, podemos ver que ella está sentada por su propia cuenta, por lo tanto, no hay compromiso neurológico. Y solamente hay sangrado en rodilla y en frente. Entonces, este paciente podría, al ser un paciente pediátrico, podríamos decir que es un paciente en prioridad verde o inclusive amarilla. El ojo clínico es la primera mirada hacia el paciente durante el acercamiento. A medida que se acumula experiencia, esta valoración intuitiva se desarrolla más. Eventualmente, cuando reciban el llamado y les digan,
qué pasó o la condición del paciente, ustedes ya podrán darse una idea, echar a volar su imaginación de las probables lesiones del paciente y lo que podrían llegarse a encontrar. Que el ojo clínico nos sirve para determinar pacientes parecen sin vida, pacientes con alteración obvia del estado mental, pacientes que parecen demasiado ansiosos, pálidos o sudorosos, traumatismos evidentes en cabeza, tórax y abdomen. Que empecemos, paciente que parece sin vida, paciente que ustedes ven sin movimiento o sin expansión del tórax. Paciente con alteración obvia del estado mental te puede indicar hipoxia, pérdida de líquidos, disminución de los niveles de glucosa. Pacientes que parecen demasiado ansiosos, pálidos o sudorosos pueden ser un paciente que esté en estado de choque. Traumatismos evidentes, deformaciones en cráneo, heridas penetrantes en tórax, en abdomen. En abdomen pueden llegar a encontrar evisceración. En pelvis pueden llegar a notar acortamiento de extremidades o inclusive depresiones, que una mitad de la pelvis esté más elevada que la otra. Y algunas posiciones específicas que indiquen estrés, por ejemplo, la posición de tripié. Entonces, estábamos hablando lo de evaluación primaria, lo que les estaban comentando hace rato, y verificar cuál es, primero que nada, la razón del llamado, por qué me están llamando, ¿no? ¿Cuál es el motivo o razón por el cual se activan los servicios de emergencia? Si la persona no se siente bien, o hay dolor o alguna circunstancia por el cual estén haciendo o realizando los llamados. Tenemos que verificar, primero que nada, cuál es nuestra molestia principal en cuanto a la evaluación primaria, ¿no? Acuérdense que mientras estábamos haciendo las prácticas de vía aérea, en el manejo de vía aérea, les hablaba que tienen que hacer una evaluación primaria al momento de llegar a la escena, ¿no? Inclusive la pueden hacer desde antes, desde que se toma la llamada, ustedes pueden empezar a evaluar todas las situaciones que se pudieran llegar a encontrar con el paciente. Por eso se les pide que cuando se tome la llamada, tratamos de conseguir la mayor cantidad de datos posible para ver qué es lo que podríamos tener. Al momento de llegar y ver al paciente, pues vamos a llegar y lo vamos a observar cómo está, si está sentado, si está acostado, si está parado, si está doblado, si está en cuclillas, todas las situaciones de ese tipo. Y vamos a empezar con una mnemotecnia que se llama ADDI, que nos sirve precisamente para la valoración del estado mental del paciente. Entonces, la A pues, es de alerta, V de verbales, D dolorosos e inconsciente. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que son los estados que nos vamos a encontrar de nuestro paciente. Al momento de hablarle, si lo vemos, si está con los ojos cerrados, el hecho de que un paciente esté con los ojos cerrados no quiere decir precisamente que esté inconsciente. Únicamente puede presentar un dolor intenso de cabeza y tiene una fotosensibilidad, pues va a cerrar los ojos, pero eso no quiere decir que esté inconsciente. Entonces, hay que evaluar el estado mental del paciente, agarrarlo, tocarlo, y preguntarle, señor, ¿está usted bien? Hablarle. A modo de que nos escuche, hay que ser claros, ser concisos y revisar. Si yo le hablo al paciente y enseguida que le hablo, abre los ojos, ¿qué pasó? Dime. Eso no quiere decir que mi paciente está alerta, está ubicado en tiempo espacio, no hay ningún problema con él a nivel neurológico. Si al momento de que yo le hablo o de lejos no lo toco, no me abre los ojos o no emite ningún estímulo, hasta que yo llego y lo toco, esa es una respuesta verbal, al momento de que yo le hablo y él se activa, ¿sale? El doloroso solamente cuando lo tocamos o emitimos cierto dolor, cierta presión, ya no nos dejan hacerle ligeras presiones en el pecho a nivel torácico como antes, o pellizco, antes se checaban los estímulos dolorosos. Ahora es únicamente tocarlo, hacer una ligera presión nada más, a modo de que el paciente pueda sentirlo, y pues, ese sería nuestro estímulo doloroso. O bien, a pesar de todos sí, ya le hablamos, ya lo tocamos, ya emitimos alguna técnica de presión y aún así no contesta, pues el paciente está totalmente inconsciente, ¿sí?
Estos son nuestras escalas. Yo les platicaba que conforme vaya pasando el curso van a empezar a ver varias mnemotecnias. Esta es una de ellas, API, para que se acuerden si el paciente está alerta, verbal, doloroso, a estímulos conscientes. ¿Okay? En niveles de orientación, persona, lugar, tiempo. Normalmente cuando llegamos a las escenas y estamos con un paciente, lo primero que hacemos es preguntarle su nombre, si sabe lo que le pasó, dónde está, fecha de cumpleaños, en qué fecha se encuentra. Todo eso es para ver sus niveles de orientación o sus tres esferas, persona, lugar o tiempo. Entonces, a veces es tanto la presión de la gente que ellos mismos, sus mismos familiares o la gente que está ahí quiere contestar. A lo que a nosotros nos interesa es que el paciente nos conteste. Muchas veces el llegar y hablar y ver a un paciente, por ejemplo, que acaba de ser atropellado, valoras tu escena, es segura, te acercas y lo primero que preguntamos es, señor, ¿está usted bien? ¿Qué le pasó? Y muchos toman esa pregunta como algo bobo, ¿no? Así como que, ¿para qué le preguntas si ya sabes lo que pasó? No me interesa tanto lo que, en ese momento, lo que la gente me está diciendo. Quiero que la persona me conteste para saber por lo menos si él sabe qué le pasó, si está orientado, si sabe qué le duele, si sabe dónde se referir los dolores, si está ubicando el lugar, está consciente de dónde le está doliendo. ¿Sí? Si le digo, recuerda para dónde iba o de dónde venía, también es importante. Entonces, por eso en situaciones de trauma, principalmente, buscamos estos niveles de orientación. Asimismo, hace un momento les hablaban de los desmayos, de los síncopes. Igual, acercarse a una persona después de que sufrió un síncope o un desmayo, preguntarle precisamente sus niveles de orientación, cómo está, si se encuentra orientado, que te proporcione nombres, datos, edad, direcciones, etc. Esto te va a ayudar mucho a verificar qué tan lesionado o qué tan lesionado no está tu paciente. Entonces, siempre que lleguen a alguna escena y hagan su evaluación de escena, en su evaluación primaria siempre preguntan al paciente cómo se llama, cuál es su nombre. Si tienen duda de alguna respuesta del paciente, busquen preguntas un poquito más a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el nombre de su mamá, de su papá, dónde vive? Por ejemplo, otros han implementado qué se celebra el 10 de mayo, qué se celebra el 24 de diciembre, para ver memorias a más largo plazo. En la valoración del ABC, bueno, son 3 puntos que se evalúan. La A es nuestra vía aérea, la B es nuestra respiración o ventilación y la C pues es la circulación. ¿Cuál va a ser la finalidad de todo esto? Vamos a identificar y corregir los peligros para la vida, principalmente nuestra vía aérea. Si mi paciente no está respirando, si mi paciente no aseguramos una vía aérea correcta, el paciente no va a tener un ingreso de aire. Por lo tanto, pues si no hay un ingreso de aire, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno que esté circulando dentro, pues vamos a empezar a tener fallas en nuestro paciente. Acuérdense que el organismo necesita 2 cosas importantísimas para funcionar, que es el oxígeno y que es la glucosa. Entonces, por eso en sus prácticas de vía aérea era lo que yo les comentaba, que era muy, muy importante que si no tenían de alguna manera asegurada su vía aérea, su paciente pues realmente no podían pasarle a hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces, primero vamos a revisar nuestra vía aérea, que esté permeable. Ya vimos los dispositivos adyuvantes para hacer las aspiraciones, cómo vamos a utilizar o en qué momento vamos a utilizar cada cánula, ya sea orofaringe o nasofaringe, y sobre todo sospechar a largo plazo que nuestra vía aérea no se vaya a comprometer. Ya una vez que aseguramos que nuestra vía aérea está permeable, que pueda ingresar y hacer las inhalaciones y exhalaciones sin ningún problema, bueno, vamos a garantizar entonces que nuestras respiraciones se lleven a cabo de manera correcta, que haya un correcto intercambio gaseoso a nivel alveolar y por supuesto, pues entonces nuestra circulación va a hacer su trabajo, que es una de ellas, proporcionar oxígeno al cerebro. Entonces,
Hay que identificarlos cuando hay problemas. Nuestra vía aérea, sospechar, primero que nada, si a lo mejor el paciente, como yo les platicaba, les ponía el ejemplo, a lo mejor el paciente o la paciente un 24 de diciembre estaba cocinando, al momento de que abrió el horno le explotó. Cuando ustedes llegan, pues la ven todavía asustada, quemada de la cara, pero normalmente pues, lo más probable es que haya inhalado vapores calientes y sospechamos entonces que no en ese momento, pero conforme pasa el tiempo nuestra vía aérea se puede complicar. Entonces vamos a identificar ese problema y lo vamos a corregir. Y vamos a tratar de recolectar la información para el tratamiento posterior. ¿Sale? Si es necesario, bueno, recurrir a nuestra dirección médica, hacer una llamada, comentarle la situación a nuestro médico y que ellos nos den la pauta a seguir para seguir con los tratamientos posteriores. Asimismo, tratar de ver hacia qué unidades los vamos a trasladar. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿cómo vamos a valorar que nuestra vía aérea está permeable? Lo que les comentaba en las prácticas. En caso de las personas adultas, bueno, que hablen con claridad. Por ejemplo, si yo llego y le pregunto al paciente, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que te pasó? Y el paciente yo lo veo sentado, acostado, parado y me dice, no, pues yo me llamo Hugo César y ¿sabes qué? Me explotó, hice esto, o me caí, o tuve algún problema. Bueno, está hablando con claridad, está emitiendo oraciones totalmente completas y coherentes, entonces no hay ningún problema ahí con su vía aérea está totalmente permeable. En el caso de los niños, de los lactantes, ¿cómo está llorando? En llorar con fuerza, que no se escuche alguna intermitencia o algún esfuerzo por estar llorando. Después de cierto tiempo, los bebés tienden, o los niños tienden a tener una especie como que de jadeo, como que de suspirar, ¿no? Inhalar demasiado aire, pero es por parte de llorar, ¿no? Entonces tendríamos que identificar precisamente qué fue lo que pasó y la calidad de ese llanto y por cuánto tiempo ha estado llorando. Otra de las situaciones es estar alerta, que el paciente esté alerta, que no se vea todo somnoliento, que no se vea decaído, ¿sí? Recuerden que también en los periodos de apnea, uno de las situaciones cuando empiezan a haber un incremento de dióxido de carbono en el ambiente, bueno, el paciente empieza a tener letargia, así como que se empiezan a dormir. Entonces también verificar que nuestra posición, si está acostado o estamos realizando alguna intervención, que esté totalmente alineado, que no haya algo que lo obstruya, ¿sí? Y que nuestro paciente esté alerta. En las intervenciones que vamos a hacer, pues vamos a continuar las valoraciones. De acuerdo al tipo de paciente que estamos teniendo, es el tiempo que cada rato lo vamos a estar valorando, ya sea de 5 a 10 minutos, hay que estar valorando constantemente a nuestro paciente, de acuerdo a su tipo de mecanismo de lesión, a su enfermedad, etc. Tendremos que respirar, tenemos que verificar si está en peligro o no nuestra vía aérea. Lo que manejábamos en las diapositivas anteriores, ver cómo al momento de que nosotros llegamos y observamos a nuestro paciente, desde el momento en que yo lo veo, vamos a verificar la posición que tiene, cómo está respirando. Si se escucha algún tipo de estertor, de gorgoteo, así como cuando hierve la olla, o vemos que el paciente está en posiciones auxiliando la respiración. Por ejemplo, hablaba hace rato Oscar de cerca de posiciones de tripié o algo, cuando el paciente no puede respirar o siente que no le alcanza el aire. Entonces, pues de cajón ya tenemos una probable complicación de nuestra vía aérea. Entonces, eso lo podemos ver sin ni siquiera acercarnos al paciente. Desde que llegamos y evaluamos al paciente desde cómo está parado, desde cómo está acomodado, toda esa situación, podemos observar si va a haber una complicación de nuestra vía aérea o no. ¿Qué intervenciones vamos a realizar? Bueno, maniobras de tracción mandibular, levantamientos de mentón, aspiraciones, colocación de cánulas, o simplemente
alinear o corregir en este caso las posiciones que tengamos. Entonces, a lo mejor ya a nuestro paciente le estamos dando un tratamiento y como yo les platicaba cuando hacemos la práctica, a lo mejor el mentón está muy pegado al pecho, no lo hemos alineado correctamente, bueno, reposicionarlo totalmente, a lo mejor con eso vamos a despejar un poco más lo que es la vía aérea y eso nos va a favorecer a que haya un mejor ingreso de aire. En cuanto a las respiraciones, si el paciente se halla en paro respiratorio con pulso, vamos a verificar esas características. Si el paciente no está alerta y la respiración es inadecuada, si el paciente tiene cierto nivel de alerta y su respiración es inadecuada, o si la respiración del paciente es adecuada, pero hay signos o síntomas sugestivos de insuficiencia respiratoria o hipoxia. ¿Vale? Vamos a checar estas características de nuestros pacientes y pues de aquí vamos a empezar a hacerlas, a priorizar los tratamientos o manejos que les vayamos a dar. Si el paciente se halla en paro respiratorio con pulso, bueno, pues vamos a darle nuestras ventilaciones de salvamento, ya también las vimos en las prácticas. Al igual si la respiración es inadecuada y no está alerta, bueno, suplir toda esa necesidad de aire que requiere. En cuanto a la circulación, bueno, vamos a evaluar la circulación. ¿Qué evaluamos en la circulación? El pulso, la piel y si hay hemorragias, ¿no? Primero que nada, el pulso. ¿Qué es el pulso? ¿Cómo vamos a dictar el pulso? Una de las principales situaciones que nos encontramos es cuando yo les pregunto o se les pregunta, ¿cuál es el pulso de tu paciente? Y lo primero que dan antes de decir el pulso es la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces late el corazón por minuto? Esa es una frecuencia cardíaca. Del pulso, yo busco las características de esa frecuencia cardíaca. ¿Cómo está dado? Si está rápida, si está lenta, si está débil, si está fuerte, si es regular, si es irregular, etcétera. Entonces, tomen en cuenta esta situación de lo que es el pulso, que el pulso son las características con las que está latiendo el corazón en ese momento. No es una frecuencia cardíaca. Una cosa es una frecuencia cardíaca y otra cosa es el pulso. Entonces, al evaluar la circulación, podemos checar al mismo tiempo dos cosas, pulso y piel. La piel, al momento que yo toque a mi paciente y le busque las características del pulso, así mismo voy a sentir las características de la piel. Si está fría, si está caliente, si está seca, si está pegajosa, si está pálido, si está rosadito, etc. Y en hemorragias, pues bueno, vamos a buscar alguna hemorragia que pueda poner en peligro la vida principalmente, ¿no? Si el paciente tiene alguna cortadura, si el paciente tiene alguna raspadura, si el paciente tiene un escalpe, si el paciente está sangrando por algún lado, pues vamos a buscar de dónde está saliendo esa sangre y vamos a contener esa hemorragia. En el caso, por ejemplo, de hemorragias, tenemos las más comunes que son en la cabeza, que son, la cabeza es un lugar que sangra mucho, 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 mucho. Entonces, no desesperarse, buscar de dónde viene la causa de ese sangrado, entonces, y controlarlo. Asimismo, llámese que sea una cortada, una penetración por objeto punzocortante, bueno, vamos a contener hemorragias, ¿sale? Entonces, para evaluar la circulación, bueno, van a ser 3 puntos, lo que es el pulso, la piel y la hemorragia. Pulso son las características que vamos a tener en las frecuencias cardíacas. ¿Cómo está latiendo? Rápido, lento, intermitente, regular, irregular, etc. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, lo que comentábamos hace un momento, en la piel vamos a checar si está tibia, rosada, seca, pálida, fría o pegajosa. En el caso de la hemorragia, bueno, pues si hay o no hemorragias, y pues hay que clasificarlas y ver las características de cada una, que habíamos comentado hace un momento. En la evaluación ABC de nuestro paciente,
Debe tenerse presente que para realizar una evaluación primaria es preciso tocar al paciente, con la precaución debida. Lo que yo les comentaba hace un momento, desde el principio es llegar, evaluar la escena, acercarme a mi paciente, hablarle, hacer una evaluación primaria antes de ver cómo está parado, sentado, acostado, ver sus características a primera instancia y posteriormente pues, hacer tocar al paciente, ¿no? O sea, siempre y cuando, uno, nuestra escena se asegura, dos, llevemos nuestro equipo de protección personal sin dejarlo, ¿sí? No, no vamos a tocar a un paciente con las manos así, tenemos que tener nuestro equipo de protección personal y con la debida precaución. Recordemos que todo paciente que se encuentra en un, ya sea por patología o por trauma, pues está pasando por algún momento estresante. Por lo tanto, también tenemos que tener mucha precaución con la reacción que pueda hacer el paciente al momento de ser tocado. Incluso si encontramos que un individuo está alerta, debe palparse el pulso, además temperatura y las condiciones de la piel. Por eso les decía, normalmente las primarias instancias y lo primero que puedes hacer es ubicar cuáles son los pulsos radiales y sobre eso irte. Al momento que tú tocas al paciente, le estás hablando, estás sintiendo el pulso, la temperatura de la piel y las condiciones. Asimismo, te va a ayudar a enfocar y hacer una visualización rápida si hay algún sangrado y por dónde está saliendo para, en este caso, poder controlar una hemorragia. Esto ayuda a identificar el pronto traslado, el pronto estado de choque o una decisión que pueda salvar la vida. En este caso, pues, decidir los traslados. El decidir el traslado inmediato del paciente lo puedes identificar desde el momento en que tú sabes lo que le pasó, el mecanismo de lesión y cómo lo observas. Desde que tú llegas y ves tu escena y haces la evaluación del paciente y cómo lo ves, desde ahí puedes hacer la identificación del traslado y si pues, al momento que le toca, si ya ves las condiciones de choque, pues no detienes, no haces más lento el traslado. Si es de decisión de trasladar, se hace la evaluación rápida, contienes hemorragias, vías sepsis y vámonos. Decisión sobre la necesidad de transportar, era lo que les comentaba hace un momento. De inmediato al paciente o continuar con la valoración, depende. Todo esto se les va a dar con evaluación primaria. Si tú ves cómo está el paciente, si no está sangrando, si está estable, si está alerta, si está orientado, puedes decidir, no, pues el paciente no amerita un traslado inmediato, puedes tomarte el tiempo para checar signos, valorar qué es lo que tiene y por qué lo vas a trasladar, ¿sí? Entonces, desde ahí lo puedes checar. A lo mejor el paciente, muchas veces vas, te hablan por un choque y llegas y el paciente, a pesar de que, no sé, visualmente el choque está muy, así como que muy exagerado, ves vidrios y todos lados, pero tú ves al paciente que está deambulando, está orientado, está estable, te está hablando bien, y anda caminando para allá y para acá, y al momento que tú llegas y le haces la exploración, él te dice que no quiere el traslado, bueno, pues únicamente le aconsejas que vaya a ver a un médico por las secuelas que pudiera llegar a tener. ¿Sale? Entonces, este es un paciente que al momento está estable, pero de acuerdo al mecanismo de lesión, pues potencialmente podría estar inestable en un tiempo no determinado. ¿Sí? Depende el mecanismo de lesión, a lo mejor no traía cinturón de seguridad, hubo un efecto de látigo, pegó contra alguna ventana, a pesar de que no hay una hemorragia externa, no descartamos hemorragias internas. Entonces, por ejemplo, ahí es una característica de que en el momento el paciente está estable. Tú llegas, lo valoras y en el momento que tú lo valoras, el paciente está estable. Y les digo, es muy común en los choques automovilísticos donde el paciente que pueda caminar, pueda respirar, para él en ese momento se siente bien y no te va a dejar trasladarte porque pues, te va a decir que va a esperar una aseguradora, que va a esperar la reparación de daños, etc. Y lo único que nosotros podríamos hacer es hacer las recomendaciones pertinentes, que tiene que ir a ver un médico, tratar de convencerlo y sobre todo en el FRAPS que te firme una autoridad presente como testigo, que tú le estás brindando toda la atención y que estás haciendo las recomendaciones apropiadas. ¿Vale? En este caso así se podría clasificar un paciente como estable.
No sabemos en un par de horas si va a seguir estable o va a empezar a degradarse la integridad. Para determinar la prioridad, bueno, pues tenemos que checar la condición de nuestro paciente, de cajón. ¿Cómo lo vamos a ver? Al momento de estarlo evaluando, ¿cómo lo encontramos? Si un paciente necesita, ¿qué es lo que va a necesitar? Bueno, si el cajón, checar sus signos vitales, ¿cómo están? Si hay alteraciones normales, si está dentro de los rangos, o también su historial clínico, si es un paciente hipertenso, controlado, no controlado, diabético, controlado o no controlado. Si hay un peligro para la vía aérea, una respiración o circulación, ya sea real o inminente, entonces también vamos a checar y determinar la prioridad de nuestro traslado. Muchas veces mencionan que no es claro cuál es el problema del paciente, por lo que existen muchos diagnósticos posibles. Lo único que sí tenemos que hacer es ser muy objetivos y tenemos que tener mucha clínica para eso. A veces se nos van y, como les comentaba hace un momento, por la cantidad de vidrios, de objetos que hay en ese choque, decimos que es inminentemente lo tengo que trasladar ya, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en ese momento todavía tu paciente se considera estable. Y si tienes a otro en el cual pues está sangrando, trae una hemorragia intensa, tiene problemas respiratorios, tiene una dificultad respiratoria por el trauma, tiene algo que le pueda complicar la vida, pues vas a determinar la prioridad del otro paciente, no de este. Entonces, las prioridades de los pacientes pueden cambiar. Inclusive, ya más adelante también lo empiezan a ver en lo que es triage, cómo puede cambiar la prioridad de un paciente a otro. A lo mejor este paciente ahorita tú lo ves bien, tranquilo, estable. El otro, al parecer, estaría mucho más grave. Sin embargo, hay que ver edades, qué tan lejos lo voy a trasladar y pues qué tan factible sería utilizar mis recursos en una persona que probablemente pues, no vaya a llegar ni siquiera al hospital, sobre otra que pues, sí tiene más probabilidades de sobrevivir. También lo podrían checar de esa manera. Entonces, la determinación de la prioridad tienen que ser muy clínicos, muy objetivos. En cuál de las cosas pueden cambiar. Y más si tienen 2, 3 o 4 pacientes, de ahí van a determinar cuál va primero, cuál va después. O a lo mejor no los tienen ahí, pero los mandan a traer por alguna situación y reciben la llamada que hay otro tipo de situaciones que podrían ser de mayor urgencia, entonces también decidir esa situación, a qué servicio pueden recurrir. Una de las cosas que influye en hacer las condiciones de alta prioridad es una mala impresión general, ¿no? ¿Cómo está mi paciente? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo es lo que yo pienso que es? ¿Sí? Si hay una respuesta, si no hay respuesta, si recibe órdenes, no recibe órdenes. Muchas veces no sabemos utilizar las preguntas adecuadas y luego lo que nos contestan pues no es lo que nosotros queremos saber, ¿no? Entonces tendríamos que verificar bien el tipo de preguntas que estamos haciendo para saber cuál es la respuesta que queremos obtener. Si hay una dificultad para respirar, ¿sí? De cajón, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está generando la dificultad para respirar, para empezar? ¿Sí? Si es por trauma, bueno, si hay algún, o sospechamos de algún trauma torácico, si sospechamos de algún golpe contuso por ahí a nivel que pueda afectar, o si es clínico, bueno, ¿por qué no está respirando? ¿Por qué se le está dificultando? Si hay un estado de choque, partos complicados, dolores torácicos consistentes con problemas cardíacos, hemorragias no controladas, dolor intenso en cualquier parte. Aquí en cuanto a los dolores torácicos y dolores intensos, recuerden que el paciente, todos tenemos luces de niveles de dolor de diferente manera, unos pueden ser más, que unos pueden ser menos.
tendríamos que ser muy clínicos en este aspecto, porque a lo mejor el paciente se puede quejar intensamente de dolor, que no lo aguanta, y pues no vamos a poder establecer directamente. Tendríamos que utilizar alguna otra tipo de clínica para saber cuál es el criterio que vamos a utilizar.